tenido una sección conocida, un perfil conocido, una sección geométrica conocida, de la cual hemos podido tomar sus características o sus propiedades estructurales basados en su geometría, llámese el área, llámese los centroides, ¿verdad? De zonas conectadas o no conectadas. Y con ello hemos podido definir, según las condiciones en cómo se encuentran conectadas, hemos podido darle un valor numérico a esa resistencia dependiendo pues del entorno en el cual se está interactuando la combinación de perfiles que hemos estado viendo. La otra parte o la parte opuesta a lo que es el análisis, pues ya sabemos que es el diseño. Entonces, para el diseño, simplemente basta conocer las ecuaciones que hemos analizado hasta la fecha, pero simplemente entonces vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? Ahora vamos nosotros a conocer esa última carga y en base a esa última carga, pues vamos a separar la variable de área y con esa área requerida, pues vamos a nosotros buscar en nuestro manual de acero un perfil que cumpla con ese estándar geométrico, con esas características, y luego volvemos a revisar si entonces cumple con todos los parámetros estructurales de capacidad, ¿sí? Entonces, como parte de la teoría, pues vamos a ver un poco lo que es, cómo se seleccionan o qué criterios debemos tener para poder tomar como un inicio lo que va a ser nuestra escogencia de los perfiles. Recuerden que como es un diseño, pues los primeros valores vamos a tener que asumirlos. Hay muchos valores que vamos a tener que asumir según las condiciones dadas. Y esas condiciones que asumamos, posteriormente debemos comprobar que las mismas se cumplan ya con la revisión final. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que debemos tener. Entonces, la determinación de las resistencias de diseño de varios miembros a tensión, ya lo vimos en el capítulo anterior, fue el capítulo 3. En él se describió la selección de miembros que deben soportar cargas a tensión. Aunque el proyectista o diseñador tiene plena libertad de la selección, los miembros escogidos deben tener las siguientes propiedades, ¿sí? O sea, deben cumplir con los siguientes 3 puntos que vamos a observar. Número 1, deberán ser compactos, ¿sí? Compactos es que no tengan zonas abiertas, aquellos perfiles que vamos a elegir, ¿sí? Luego deben tener dimensiones que se ajusten a la estructura con una relación razonable a las dimensiones de los otros miembros. Ok, esto es muy importante. Muchas veces nosotros proponemos miembros que pueden tener la capacidad, ¿verdad?, para soportar la demanda de carga que requerimos. Sin embargo, si tenemos una planta arquitectónica muy grande, pero la distribución de áreas varían, puede ser que entre una área y otra, por decir algo, tenemos un área de sala en un piso y después tenemos un área de habitación, pues pudiéramos pensar que el área de sala quizás tenga más peso que el área de recámaras. Entonces, cuando nosotros analizamos por separado cada área, observamos que quizás el perfil de acero que vayamos a utilizar como viga para nuestra zona de soporte de la sala va a tener una dimensión, por decir un número, una W12. Sin embargo, cuando analizamos las cargas que llegan a la recámara, pues quizás la demanda requiera una W8. Entonces, muchas veces, pues, por cuestiones arquitectónicas, hay que unificar todos los perfiles, aun cuando se esté sobrediseñado, ¿sí?
Esa es una de las razones, pues, de las cuales también tiene que tomar el diseñador en cuenta, que tener dimensiones que se ajusten a la estructura, con una relación razonable a las dimensiones de los otros miembros. O sea, se refiere a eso, a tener pues una convicción o una visión de que, a pesar que busquemos siempre el perfil más ligero, por cuestiones de costo, porque por peso que se vende el acero, también debemos ajustarnos a lo que es el perfil arquitectónico que vayamos a tener pues en nuestra estructura. Luego de eso, pues tenemos tener conexiones con tantas partes de las secciones como sea posible para minimizar el retardo del cortante. Ok, aquí habíamos visto que el retardo de cortante se da principalmente pues en aquellas zonas en las que las piezas generalmente no están conectadas por todas sus partes. Ahí se da el retraso de cortante es mayor, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, nosotros podemos minimizar ese efecto simplemente tratando de conectar una sección con la otra en la mayor parte o en la mayor cantidad de zonas o áreas, ¿verdad?, que podamos, ¿sí? Entre más áreas de un perfil y otro podamos mantenerlos en contacto, ya sea a través de tornillos o a través de soldadura, pues estamos evitando o minimizando el efecto del retardo de cortado. Esos serían los tres principales puntos o propiedades que debemos tener en cuenta a la hora de la selección de perfiles. Muchas veces la elección del tipo de miembro se ve afectada por la clase de conexiones usadas para la estructura. Algunas secciones de acero no son muy adecuadas para atornillarse las placas usadas como nudo, en tanto que las mismas secciones pueden conectarse por medio de soldadura con poca dificultad. Los miembros a tensión formados por ángulos, canales o perfiles W o bien S probablemente se usarán cuando las conexiones sean atornilladas, en tanto que las placas, canales y T estructurales se usarán en estructuras soldadas, ¿sí? Bueno, eso básicamente lo vemos también en campo, ¿sí? Las vigas H muy poco se soldan cuando son conexiones perpendiculares en una planta, ¿sí? Generalmente se llevan a realizar conexiones atornilladas, y esto más que nada es para darle una forma al marco estructural completo del edificio o de la estructura que estamos analizando, para que se comporte como un nodo, ¿sí? Recuerden que en el punto donde tenemos una conexión de una columna con una viga, ¿verdad?, allí se puede considerar como un nodo. Entonces, ese nodo muchas veces nosotros necesitamos, por la configuración de nuestro análisis estructural, que se comporte como un nodo, ¿sí?, que tenga cierto desplazamiento. Entonces, cuando suceden estas condiciones, pues normalmente la conexión atornillada funciona en campo como un nodo. Si esos nodos nosotros los hacemos con soldadura, esa conexión ya no se comporta como un nodo articulado, sino que se comporta como una sección empotrada. Entonces no tiene los mismos efectos. Entonces, bajo esa premisa, generalmente es lo que mencionan acá, miembros como ángulos, perfiles W se utilizan atornillados, y otros casos especiales, las placas, canales y algunas T se utilizan con estructuras soldadas, principalmente también porque las estructuras soldadas se realizan en perfiles pues, que no sean tan complicados para aplicar la soldadura. Las vigas H normalmente son un poquito más complicadas el efecto de soldadura. En los posteriores ejemplos se seleccionarán varios tipos de secciones para miembros a tensión, y en los casos en que se usan tornillos como conectores se toman en cuenta los agujeros. Muy importante eso. Si las conexiones son totalmente soldadas,
no tendrá que añadirse área de barrenos son los tornillos, a las superficies netas para tener el área total requerida. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando nosotros hemos estado haciendo análisis, para poder encontrar una capacidad última, nosotros utilizamos áreas netas. Esas áreas netas, cuando eran tornillos, ¿verdad? Nosotros lo que hacíamos es que esa área, al área gruesa, le restábamos una cantidad de tornillos. ¿Sí? Le restábamos. Y con eso conseguíamos la capacidad. Pero ahora como vamos a diseñar, es lo contrario, ¿no? Ahora, para poder encontrar esa área, nosotros debemos sumar el área de los tornillos. ¿Sí? O sea, hay que contemplar ese efecto. Y digo sumar porque lo veremos ya cuando estamos en el ejemplo numérico, es porque debemos contemplar que ese es un área que se resta, pero pues a la hora de conseguir el área óptima, pues debemos también tomarlo en cuenta. Eso lo vemos después numéricamente, por qué le digo que se suma, ¿no? Si las conexiones son totalmente soldadas, no tendrá que añadirse área de barrenos en las superficies netas para tener el área total requerida. El estudiante debe saber, sin embargo, que con frecuencia los miembros soldados pueden tener agujeros para tornillos de montaje provisionales mientras se colocan las soldaduras de campos permanentes. Bueno, esto ya básicamente sería como un ejercicio pues de campo. ¿Sí? Normalmente se le hacen huecos a las piezas, ¿sí? Para sostenerlas mientras se hace la soldadura, ¿no? No necesariamente nosotros mantenemos un equipo allí todo el día esperando que el soldador termine de unir algunas piezas, sino que normalmente se le dejan en puntos estratégicos algunos huecos para colocar pasadores y que la estructura quede fija mientras se hacen las soldaduras respectivas. No quiere decir por eso que esos huecos o esos orificios para esos pernos, que solamente son para el momento de armado, vayan a tener algún efecto estructural, ¿no? Entonces, es necesario considerar esos agujeros en el diseño. También debe recordarse que la fórmula general hemos visto que la capacidad es igual al esfuerzo último por el área efectiva. El valor de AE puede ser menor que el área gruesa, aun cuando no existan agujeros, dependiendo del arreglo de las soldaduras y de si todas las partes de los miembros están conectadas. Pues eso ya lo hemos visto. Hemos visto pues que aun cuando estén soldadas, dependiendo cómo esté la configuración de la soldadura, hay un aporte o una disminución del área gruesa por parte de el valor U, ¿sí? Que es como esté conectado. La relación de Beltès de un miembro es el cociente de su longitud no soportada y su radio de giro mínimo. Ok, aquí aquí esta zona o este párrafo, ¿verdad? Habla de lo que habíamos visto en una de las clases anteriores que les había explicado sobre un punto muy importante en lo que son las columnas, ¿verdad? Y se refiere a lo que es la esbeltez. Cuando le mencioné columnas, es básicamente porque las columnas generalmente trabajan a compresión. Entonces, muchas veces, aunque tengamos un elemento horizontal y nosotros tratamos de comprimirlo, pues tiende a deformarse, ¿verdad? Si el elemento es muy esbelto. Entonces la esbeltez va asociada a la longitud partido por el radio de giro del elemento. Creo que les mencioné que la forma más clara o el ejemplo más gráfico que les podía dar era utilizar una regla común de plástico, ¿verdad? Tratar de deformarla colocándole presión en ambos puntos, ambos extremos, ¿verdad? Y vamos a observar que la regla se deformaba. Sin embargo, si esa misma regla la partíamos a la mitad y aplicábamos la misma cantidad de fuerza, era más difícil deformar la regla, ¿no? Entonces, precisamente porque entre más longitud, mayor es la esbeltez, ¿sí? Porque el radio de giro se mantiene porque es la misma pieza, sin embargo la longitud aumenta, entonces la esbeltez aumenta.
Las especificaciones de acero presentan generalmente valores máximos de esta relación para miembros a tensión y a compresión. El propósito de dicha limitación para los miembros a tensión es garantizar que posean suficiente rigidez para prevenir deflexiones laterales o vibraciones indeseables. Es lo que les mencionaba, esas deflexiones que se pueden dar producto de que el elemento es demasiado largo, ¿sí? O sea, todos los elementos estructurales que nosotros vayamos a colocar tienen que tener una longitud específica para evitar esto, las deflexiones laterales. Entonces ustedes podrán ver, el más claro ejemplo es los techos, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás se preguntarán por qué cuando están en campo y ustedes colocan el encarriolado del techo, ¿verdad? Normalmente observan que entre carriola y carriola se coloca algunos tensores, ¿sí? Que son unas pequeñas barras roscadas que se colocan entre las carriolas del techo. Esos tensores o esas barras roscadas tienen dos funciones. Una es para temas de viento, cuando hay mucho viento, pero también inciden con la longitud efectiva de la carriola. Quizás en cursos de diseño arquitectónico, cuando ustedes plasman sus planos de techo de algunas estructuras, siempre habrán observado que lo común es colocar el espaciado, el espaciado de las carriolas de techo a 1,90 m. Eso es lo común en los dibujos de plano, ¿sí? Pero esto tiene su razón de ser. Su razón de ser es que las mismas no tienen capacidad más allá de esa longitud, ¿verdad?, de separación, para que el zinc no se deforme. Eso en cuanto al ancho de entre 1 metro y 1 metro. Y luego viene la longitud que la carriola tenga entre apoyos. Normalmente nosotros tratamos de manejar que esa longitud esté por debajo de los 4 metros entre pared y pared. O sea, tengo una carriola de techo, ¿verdad? Y trato de que esa longitud no sobrepase los 4 metros entre pared y pared. Cuando esas longitudes pasan los 4 metros y yo sigo manteniendo una carriola de 4 pulgadas, ¿verdad?, y estoy hablándole de ejemplos físicos de campo, la realidad, esas carriolas tienden a deformarse o a pandearse en uno de los sentidos laterales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son demasiado esbeltas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que entonces debemos colocar tensores para que ese efecto de pandeo lateral se corrija en la estructura, ¿sí?, cuando la luz es demasiado larga. Dice, aunque los miembros a tensión no están expuestos al pandeo bajo cargas normales, de lo que les mencionaba, normalmente es a compresión, pueden ocurrir inversiones de esfuerzo en estos durante el transporte y el montaje, y también debido a cargas de viento y sismo, es lo que les mencionaba, que muchas veces los tensores se colocan es por temas de viento. ¿Por qué? Porque las presiones del viento pueden ir en un sentido y luego en el contrario. Entonces hace que la estructura en algunos momentos esté en tensión y en algunos momentos está en compresión. Entonces cuando trabaja a compresión se puede dar lo que es el pandeo lateral producto de la esbeltez. Las especificaciones recomiendan que las relaciones de esbeltez se mantengan por debajo de ciertos valores máximos para que se tenga algo de resistencia a la compresión de los elementos. Este número que vamos a ver aquí es el número estándar. Para miembros a tensión, exceptuando las varillas, las especificaciones LRFD recomiendan una relación de esbeltez máxima de 300. ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud del elemento partido por el radio de giro debe ser menor o igual que 300. Esa va a ser la condición que nosotros vamos a tener como máximo, una esbeltez de 300. Puede ser menor o igual, pero nunca mayor. En los miembros cuyo diseño está regido por cargas de tensión, pero que pueden estar sometidos a cierta compresión debido a otras condiciones de carga, es lo que estamos viendo. O sea, ahorita nosotros estamos analizando solamente cargas de tensión, pero por la forma en cómo se dan algunas condiciones de carga, como el tema de los vientos, puede ser que esté a tensión y de repente
cambia con presión. Entonces esa compresión hay que manejarla con ese esbeltez que sea menor a 300. Debido a otras condiciones de carga, no se requiere que satisfagan los requisitos de relación de esbeltez máximo preferente para miembros a compresión, que es de 200. Si ven, para compresión es más, o sea, castiga más la esbeltez. Para compresión, en vez de ser 300, es 200. ¿Sí? O sea, que es más estricta, la longitud debe ser más corta, para evitar precisamente pandeo cuando se está trabajando a compresión. Entonces, para relaciones de esbeltez mayores que 200, los esfuerzos de diseño de compresión pueden ser muy pequeños, de hecho menores que 5.33 kilolibras por pulgada. Esto se analizará con más detalle más adelante. Seguimos. De notarse que la falta de rectitud no afecta mayormente la resistencia de los miembros a tensión, porque las cargas de tensión tienden a enderezar los miembros. Igual, si tomamos una regla y en ambos extremos nosotros comenzamos a tensar, ¿verdad? Vamos a observar que la regla pues se mantiene totalmente recta. Si la comprimimos, entonces se tiende a deformarse lateralmente. Entonces no podemos decir lo mismo acerca de los elementos a compresión. Por esta razón, las especificaciones del RFD son un poco más liberales en su consideración de los miembros a tensión, incluyendo aquellos sometidos a ciertas fuerzas compresivas debido a cargas transitorias generadas por vientos sísmicos. La relación de esbeltez máxima recomendada siempre será de 300. Recordar que no es aplicable a varillas. ¿Por qué no es aplicable a varillas? Porque la varilla de acero es tiene un área muy pequeña en relación a las longitudes que manejan. Entonces, obviamente, allí no aplica la esbeltez de 300. El valor máximo L entre R, que es lo que catalogamos como esbeltez, en este caso queda a juicio del proyectista si se especificase un valor máximo de 300. Este rara vez se usaría debido a los radios de giro extremadamente pequeños asociados con él. O sea, los radios de giro para una varilla son tan pequeños que cualquier longitud que coloquemos arriba, partido por ese radio de giro tan pequeño, nos va a dar valores arriba de 300. Entonces, por eso no se recomienda en el uso de algún análisis con varilla. Las especificaciones Aston exigen relaciones de esbeltez máximas de 200 para miembros principales a tensión y de 240 para miembros secundarios. Un miembro principal lo define la Aston como uno en donde los esfuerzos resultan de cargas muertas y vivas, mientras que los miembros secundarios son aquellos usados para arrastrar las estructuras o para reducir la longitud no soportada de otros miembros principales o secundarios. ¿Qué significa este párrafo? Bueno, principalmente atiende a lo que les estaba explicando. Los primarios, los principales, en los que la Aston decide que la esbeltez sea menor o igual que 200, serían las carriolas. Y para una esbeltez de 240 sería para los miembros secundarios, que son los tensores que unen las carriolas para que éstas no se deflecten lateralmente. Por eso mencionan aquí que los miembros secundarios son aquellos usados para arrastrar las estructuras, ¿verdad? Arrastrar pueden ser las carriolas, o para reducir la longitud no soportada. Recuerden que la longitud no soportada es precisamente este valor L mayúscula partido por R. Esa L es la longitud no soportada, y esa longitud no soportada es la longitud que hay de un elemento sin apoyos, o sea, sin restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener una carriola que mide 6 metros de longitud y yo las coloco sobre dos paredes que están a 3 metros entre cada pared. Entonces quiere decir que aun cuando el elemento carriola mide 6 metros, la L que estoy viendo aquí para esa carriola va a ser 3 metros, porque es la separación entre las paredes. Entonces esa L se denomina como la longitud no soportada. ¿Sí? Esa longitud no soportada sería entre pared y pared 3 metros. ¿Sí? Eso sería la L para esa carriola, aun cuando la carriola mida 6 metros. Esta distinción no se hace en las especificaciones de RFD entre miembros principales y secundarios. En el próximo ejemplo se ilustra el diseño de un miembro a tensión atornillado con un perfil W.
mientras que en el segundo ejemplo, se ilustrará la selección de un miembro de tensión formado por un solo ángulo. En ambos casos se utilizarán las especificaciones LRFD. La resistencia de diseño PU es el menor de los valores dados, bueno, eso lo sabemos, que la resistencia máxima siempre va a ser la menor entre las dos revisiones. En este caso hay que revisar fluencia y hay que revisar fractura. Para satisfacer las primeras de estas expresiones, el área total mínima debe ser por lo menos igual. Simplemente tomamos la ecuación que ya conocemos de fluencia y vamos a despejar el área. ¿Sí? Ya nuestra incógnita no es su capacidad, ahora es el área, porque nosotros debemos proponer una sección, un perfil. Entonces, esta resistencia ya la vamos a tener, esa carga. La carga la vamos a tener porque es lo que nosotros debemos atender en nuestra estructura. Ya hicimos el cálculo de la losa o ya hicimos el cálculo del techo, nos dio un peso y ese peso es el que debemos calcular ahora, el área gruesa, para proponer una sección. ¿Sí? Esto sería para revisión por fluencia. Y luego también volvemos a hacer lo mismo, pero utilizando ahora la ecuación de fractura. Colocamos la misma carga, lo partimos por el coeficiente de fractura, por el esfuerzo último del acero y vamos a encontrar un área. Esa área que encontramos ahora con la ecuación de fractura va a ser un área efectiva, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el área efectiva no es más que el área gruesa menos los orificios si es atornillado. Entonces por eso les hablaba de una suma, porque si área efectiva es igual a área gruesa más área gruesa menos los tornillos, entonces quiere decir que los tornillos, si estaba restando, va a pasar para el otro lado sumando. Entonces voy a tener que, el número que me dé aquí, más la de los tornillos, eso me va a dar el área gruesa. Siempre yo voy a tratar de despejar el área gruesa. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo voy a utilizar para poder entrar a mi manual, porque yo no puedo entrar con un área efectiva a buscar ninguna sección, porque todas las secciones que están en el manual están en función de áreas gruesas, no de áreas efectivas. Entonces, por esa razón, cuando yo tengo un área efectiva y encuentro un valor numérico, yo igualo mi área efectiva, dependiendo de la condición, si es soldada o es atornillada. Si es atornillada, el área efectiva es igual al área gruesa más, menos los tornillos. Entonces, despejando el área gruesa, tendría el área efectiva más los tornillos, ¿sí? Por eso les mencioné que en este caso es lo contrario. En vez de restar, vamos a sumarle esa área de los tornillos para poder encontrar el área gruesa. Recuerden, esto es diseño. De igual forma, lo que les decía, el área efectiva es igual a un valor U por el área neta, ¿sí? El valor mínimo de AN es, despejamos, dicho de otra manera, el área neta. Entonces, la mínima área gruesa debe ser por lo menos igual al valor mínimo de AN, más las áreas estimadas de los agujeros. Entonces, quedaría esta misma expresión como el área gruesa es igual a la carga entre los esfuerzos de fractura por el coeficiente de conexión más las áreas estimadas de agujero. Y recuerden, aquí es áreas estimadas de agujero. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dónde, o sea, podemos conocer o podemos idear dónde va a estar atornillado. Si va a ser en el ala, si va a ser en el alma. Eso lo podemos definir. Pero nosotros no conocemos, porque precisamente estamos buscando un área gruesa, no sabemos qué perfil es el que nos va a arrojar. Como no sabemos qué perfil nos va a arrojar, no conocemos ni el espesor del alma ni el espesor del patín. Entonces, al no conocer el espesor del patín o el espesor del alma, ¿verdad? ¿Cómo voy a multiplicar el área de los agujeros? Si sabemos que el área de los agujeros de los tornillos siempre es el diámetro por el espesor donde esté ubicado. Y el espesor donde esté ubicado puede ser el alma o puede ser el patín. Pero como no conozco la sección, no sé cuál va a ser el espesor por el que tengo que multiplicar el diámetro del tornillo. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, vamos a darle unos valores estándar, ¿sí? Para empezar nuestra iteración
y luego simplemente los comprobamos. Eso lo vamos a ver en ejemplo. Luego de esto, el proyectista o el diseñador puede sustituir los valores en las ecuaciones, tomando el mayor valor de área gruesa así obtenido como una estimación inicial. ¿Sí? Sin embargo, conviene notar que la relación de la esbeltez máxima preferible es de 300. Con este valor es fácil calcular el mínimo valor permisible de R para un diseño particular, o sea, el valor de R para el cual la relación de esbeltez será exactamente igual a 300. No conviene considerar una sección cuyo radio de giro mínimo R sea menor que este valor, porque entonces L entre R excederá el máximo preferible de 300. Aquí es lo mismo. La longitud no soportada partido por 300 nos va a dar un radio de giro. Ese radio de giro, cuando vayamos a buscar en nuestro manual un perfil con el área gruesa ya estimado de acá, también debe coincidir con un radio de giro mínimo, que es el que nos va a salir de esta relación. Aquí es importante recordar entonces que cuando nosotros conseguimos el área gruesa por fractura y el área gruesa por fluencia, ¿verdad? Nosotros debemos tomar de las dos la mayor. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el área gruesa, cuando se mete a fractura, nosotros le restamos los tornillos. Entonces quiere decir que es un área mínima. Por lo tanto, de las dos, siempre vamos a entrar con el área mayor a buscar nuestro perfil. Entonces vamos a ver en un ejemplo numérico cómo se da todo este procedimiento de cargas a tensión, pero ahora enfocándolo desde el diseño, ¿sí? Ok. Si observamos el primer ejemplo, lo que nos dice es que existe un perfil, o sea, nosotros en la obra requerimos un perfil que por las condiciones arquitectónicas no debe superar o no debe ser distinto a un perfil W2. ¿Sí? Esta condición quizás puede ser porque en la configuración arquitectónica de la losa y de todo el entramado de las partes inferiores, de repente necesitas tener un peralte de 12 pulgadas como máximo para poder instalar todas tus tuberías y todo lo que necesitas allí, ¿no? Entonces quizás por eso es el requerimiento de que debe ser una W por 2. O sea, aquí este ejemplo es específico, que de todo el grupo de perfiles que existen en nuestro manual, se debe escoger una que esté entre las W12. No importa si es una W12 por 10, una 12 por 25 o 12 por 86, pero el caso es que debe ser 2. Quiere decir que el requerimiento es que mida 12 pulgadas de peralte. Ok. El acero a utilizar es un acero A572. Ya sabemos que entonces si es grado 50 tiene un FY de 50. Dice que tiene 30 pies de longitud. Ok, esto es muy importante. Si tiene 30 pies de longitud, eso automáticamente pasa a ser nuestra L no soportada para calcular nuestra esbeltez. ¿Sí? Quiere decir que hay 30 pies de longitud en las cuales no hay apoyo vertical para esta viga. ¿Sí? Y dice que debe soportar una carga muerta de servicio. Aquí ya nos las dan de servicio. Como nos la están dando de servicio y nosotros vamos a calcular cargas últimas, quiere decir que entonces debemos mayorarla. Entonces, carga de servicio para tensión va a ser muerta, 130 kilolibras, y una carga viva de servicio de 110 kilolibras. Como se muestra en la figura 4.1,
el miembro tendrá 2 hileras de tornillo de 7 pulgadas en cada patín. Automáticamente te dicen que las conexiones deben ser en los patines, ¿verdad? Que van a ser 2 hileras, o sea, una en cada lado del patín, que los tornillos se van a utilizar, son de 7/8 de pulgada, y que por lo menos deben haber 4 en cada hilera, por lo menos 4 tornillos en cada hilera. Entonces, bajo estas consideraciones, nosotros entonces podemos comenzar a plantear, ¿verdad?, cómo se va a resolver o cómo vamos a atacar la parte de diseño, ¿sí? Lo primero es tener nuestro manual a mano para poder saber y ubicarnos en todo lo que es el contexto de las W12. O sea, vamos a ver si aquí puedo hacer el cambio. Ok, vamos a ubicarnos en nuestro manual. Y vamos a ubicar dónde están los perfiles W, ¿sí? En el capítulo 1, que en el capítulo 1, si vemos, están todas las W. Verificamos que también estén por aquí mismo. Aquí están los radios de giro. Entonces vamos a buscar las W12. El grupo de las W12, en ese nos vamos a concentrar. W10, W12. Vamos a ver si aquí tenemos alguna otra. Y acá están los W14. Esto quiere decir que solamente nos vamos a concentrar en el manual, en la página 43 del PDF y en la página 44. La página 43 y 44 tenemos todas las W12 que se pueden utilizar, todos esos W12, pero dependiendo de la característica del área gruesa que encontremos y del radio de giro, pues tenemos que elegir cuál de todas estas es la que vamos a requerir en nuestro cálculo, ¿sí? Ok. De estas W12, ¿verdad?, vamos a requerir conocer cuál es el radio de giro que debemos nosotros contemplar. Entonces, normalmente, si esto se está utilizando como una viga, ¿verdad?, quiere decir que el radio de giro, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar debe ser el concerniente acá, debe ser el concerniente a
el radio de giro en Y, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos nuestra viga en este sentido, el radio de giro es con respecto a Y, ¿sí? Siempre el radio de giro va a ser perpendicular al eje donde se está trabajando los esfuerzos. Entonces, en este caso, si tenemos una viga, ¿verdad? La viga se coloca de esta forma y el eje es X, entonces el radio de giro es en Y, se mide en Y. Entonces, ese es el radio de giro que vamos nosotros a comparar luego, ¿sí? Entonces, busquen en sus manuales y lo mantienen allí para no estar cambiando yo las pantallas y solamente tienen a mano la página 43 y la página 44. ¿Ok? Vamos a cambiar ahora nuevamente al libro. Ok, aquí estamos viendo, aquí se ve lo del libro, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces ustedes allá con sus manuales, pongan en pantalla los manuales, van a observar que las W12, lo primero que vamos a buscar son las áreas, ¿sí? Entonces, para encontrar el área, vamos a utilizar la primera ecuación, que es por fluencia. Entonces, las combinaciones de carga, pues son las típicas, ¿sí? Hay una que es 1.4 la carga muerta, en este caso 1.4 por 130, nos da 182, y la otra combinación de carga usual es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Entonces, igual 1.2 por 130 más 1.6 por 110 que es la viva, y eso nos da 332. Entonces, de estas dos combinaciones de carga, tomamos la más crítica, ¿sí? Recuerden que estas combinaciones de carga las tiene el RFD al inicio, y si no, entonces nos regimos por las del REP 2014. Normalmente utilizamos esta condición de carga, ¿sí? 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Eso nos da 332 kilolibras. Esa es la carga que, producto de las condiciones, nosotros vamos a tener que analizar o tenemos que atender. Esa es la carga que nosotros debemos atender, una carga máxima. Entonces, esa carga máxima nos debe dar un perfil que aguante esto en todas sus posibles combinaciones. Entonces, en fluencia, yo tomo la ecuación de fluencia, la despejo y pongo que 332, que es la carga última, partido por 0.90, que es el coeficiente de fluencia, por 50, que es el FY de ese tipo de acero. Entonces divido esto y esto me da un área de 7.38 pulgadas cuadradas. Eso es el área gruesa. Quiere decir que yo con esta área gruesa automáticamente pudiese buscar en mi manual una W12 que tenga por lo menos esta cantidad de área. Pero yo sé que puede ser la opción de fractura también, así que la reviso. Entonces, la ecuación de fractura ya despejada es el área gruesa es igual a la carga última por fractura partido por el coeficiente de fractura, que es 0.75, el FU, ¿verdad? Para ese tipo de acero, que es 65, eso lo buscamos también según el tipo de acero, 65 KSI, y el valor de U. El valor de U tenemos que definirlo nosotros, más el área estimada de los agujeros. Entonces, de la tabla que nosotros hemos visto en clases anteriores, vamos a asumir que U es igual a 0.90. ¿Por qué razón? Página 121. Ok. La tabla 3.2 dice: los perfiles WMOS con anchos de patín no menores que 2/3 de sus peraltas y las estructuras cortadas de esos perfiles, siempre que la conexión sea por patines, y nosotros obviamente estamos viendo que los tornillos dice que van a estar en los patines, deben tener no menos de 3 conectores por hilera. Bueno, nuestro problema dice que tiene 4 conectores. Entonces, si esto se cumplía, dice que U es igual a 0.90. Entonces nosotros asumimos, ¿verdad? Nosotros asumimos que U vale 0.90.
¿sí? Porque es un perfil W, tiene más de 3 conectores, ¿verdad? Está conectado por los patines y yo puedo decir que según esa tabla U vale 0.90 y ya tengo todos estos valores. ¿Qué me falta? El área de los agujeros. Entonces de los agujeros yo sé que son 4 tornillos, aquí vamos a ir poniendo los valores, 332 es la misma carga, tanto para fractura como fluencia se coloca la misma carga última. 0.75 que es el factor de reducción, 65 que es el esfuerzo último del acero, 0.90 que es el valor de U basado en la tabla 3.2, más el área estimada de los agujeros, que sería 4 en cada línea, ¿verdad? Por, bueno, en realidad no es 4 por cada línea, es que cuando nosotros fracturamos, ¿verdad? Nuestra viga H, en ese corte específico, en ese lugar, la fractura se da con los 4 tornillos en ese plano, ¿sí? No porque sean 4 conectores en una línea, sino porque la fractura es en 4 tornillos. Por 1. ¿Por qué es por 1? Recuerden que los tornillos miden 7 octavos de diámetro. 7 octavos más 1 octavo por fórmula. Entonces 7 octavos más 1 octavo es 1. Entonces 4 por 1 pulgada por el espesor. Entonces aquí viene la parte muy importante. El espesor nosotros no lo conocemos, ¿sí? Porque sabemos que va en el patín, pero nosotros también sabemos que todas las vigas H, todos los perfiles W, tienen valores de TF distintos, ¿sí? Entonces, como tienen valores distintos, no podemos dar a ciencia cierta cuál va a ser el espesor de esos patines, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar dentro de los parámetros que hemos visto, páginas 43 y 44, ok, como es en los patines, si yo me enfoco en los TF de todas estas de todas esas vigas W, yo puedo obtener valores desde 2.955 hasta valores de 0.225, ¿sí? Eso lo pueden observar en la página 43 de su manual. Tenemos todas las W12, entonces donde está la parte de TF, vemos que hay valores desde 2.95 pulgadas hasta 0.225. Eso es el rango de valores para TF que existe. ¿Y por qué TF? Porque es el espesor del patín, ¿sí? El espesor del patín. Entonces volvemos a nuestro problema. ¿Cuánto marca aquí o cuánto se consideran ellos para el espesor del patín? Según ellos marcan que se considera un valor de 0.38. ¿Sí? Ese es un valor que ellos asumen. Nosotros, como no tenemos un número cercano, sino que lo único que sabemos es que está de entre 2.95 a 0.22, podemos elegir cualquiera de los valores que está allí, ¿sí? ¿Por qué les digo que cualquiera? Porque al final esto es un prediseño, ¿sí? Luego tenemos que calcular si esto cumple o no cumple. Entonces, yo pudiera empezar hasta con un 0.5 pulgadas, ¿sí? Ellos comenzaron con 0.38, que es uno de los valores más bajos.
independientemente del valor del espesor del patín, no va a diferenciar en nuestros valores porque tenemos luego que verificar que en verdad se cumpla con la sección que elijamos. Entonces, ellos toman este valor de 0.38 como algo asumido, calculan el área gruesa, ¿verdad? Y eso les da 9 pulgadas cuadradas, ¿sí? Entonces, de 7.38, que era fluencia, y 9, que es área gruesa, pero en fractura, tomamos el mayor. Porque el mayor área de los dos cumple para los dos, ¿sí? Ya tenemos el área gruesa, sabemos que es 9, pero nos falta entonces nada más la relación de esbeltez. La relación de esbeltez sería la longitud no apoyada o no soportada, que en este caso eran los 30 pies que me decía que medía la viga. Como eso, el radio de giro siempre se maneja en términos de pulgada, porque el radio de giro de una sección son muy pequeños, se manejan en pulgadas. Entonces yo tengo 30 pies, lo multiplico por 12 para pasarlo a pulgada. Entonces tengo 12 por 30 partido por 300, que es la ecuación, y despejo cuánto es el radio mínimo de giro para que el esbelte sea menor de 300. Entonces eso me da 1.2 pulgadas. Ya tengo mis dos variables para entrar a la tabla. Tengo un área que mide 9 pulgadas y un radio de giro de 1.2 pulgadas. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir Lo del el 30 ahí en el radio de giro? okay. 30 es la longitud no soportada. O sea, es la longitud en la cual no hay apoyos en la viga. Entonces, en este caso, aquí me decían del enunciado que tenía 30 pies de longitud para soportar la carga. O sea, que había 30 pies no soportados. O sea, 30 pies, una luz de 30 pies tiene la viga. Entonces, esa luz es la que nosotros vamos a colocar aquí. Es L. Pero siempre tiene que ser en pulgadas. Entonces, por eso colocamos los 30 pies por 12 pulgadas. Entonces, me da 360 pulgadas partido por 300, que es de la fórmula de la esbeltez, y eso me queda que el radio de giro es 1.2 pulgadas. Ah, listo, gracias, profe. Entonces, ya tenemos los dos valores necesarios para poder hacer nuestra iteración. Recuerden que una iteración no es más que comenzar a probar y a probar perfiles hasta que se cumplan todas las condiciones, ¿sí? Obviamente, esto es un ejemplo del libro y a ellos les va a dar a la primera, ¿sí? Porque ya está seteado para que dé a la primera. ¿Por qué? Porque por esa razón es que ellos aquí ven que colocan automáticamente un valor muy cercano, que es 0.38 en el tema del área de los tornillos. Pero eso obviamente lo colocan allí porque con eso ya saben que les va a dar en una sola iteración. Nosotros, ya les digo, yo hubiese empezado con un valor de 0.5, con un valor más constante, o quizás hasta con 1, y luego lo voy iterando. ¿Qué me va a implicar eso? Que quizás tenga que hacer 2 iteraciones, tenga que hacer 2 cálculos o proponer 2 secciones para poder encontrar la más eficiente. Ellos aquí les da la primera, pero no pasa nada, al final van a llegar a la misma respuesta, nada más que con un número mayor de iteraciones. Entonces ahora, página 43. Todos van a entrar a su página 43 y van a buscar o van a subrayar aquellos perfiles W12 que tengan por lo menos 9 pulgadas cuadradas de área y radios de giro de 1.2 pulgadas. O sea, los perfiles que van a rayar tienen que tener ambas condiciones. Por lo menos 9 de área gruesa y por lo menos 1.2 de radio de giro. Pero deben cumplir con ambas. ¿Qué secciones pudiésemos nosotros observar que cumplan con esa condición? Profe, una pregunta, por lo menos que sea mayor que eso o menor que eso. ¿Cómo?
cuando dice, por ejemplo, el radio de giro dice por lo menos 1.2, es que sea mayor que... Mayor. Porque recuerden que la esbeltez es L partido por R. Entonces, entre más grande sea R, menor va a ser la esbeltez, ¿sí? Y lo que queremos es que la esbeltez sea menor para que no pase de 300. Profe, y en este caso el radio de giro sería en el eje Y. Sí, en el eje Y. Ok, de su manual podrán observar que si el primer criterio es que el área gruesa sea mayor de 9, ¿verdad? O por lo menos 9, entonces quiere decir que automáticamente yo descarto todo lo que esté por debajo de 9, ¿sí? Todo lo que está por debajo de 9 no me va a servir, porque no cumple con el área. Entonces quiere decir que yo tomo todas las que están desde la W1235, 12 por 35 hacia arriba, por temas de área. Esa de W12 por 35 que es 10.3 y tiene radio de giro de 1.54, creo. Ok. Si ven allí esa W12 por 35 ya cumple con los dos. Si yo me voy más arriba, yo pudiera decir que también la W12 por 40, porque es 11.8, es mayor que 9, y su radio de giro es de 1.93. También me cumple, ¿sí? Pero entonces ya comenzamos a hacer que nuestra sección sea más pesada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la de abajo es 12 por 35 y recuerden que el 35, el último número, es el peso por unidad de longitud. Entonces, si el de abajo es por 35 y el de abajo es por 40, quiere decir que la más liviana es la primera, W12 por 35. Entonces, aparte de que cumpla con el tema del área gruesa y la esbeltez, también siempre tenemos que buscar la que sea menos pesada, ¿sí? Entonces, yo pruebo mi teoría de que puede ser la W12 por 35. No estoy seguro, pero es mi primera iteración, ¿sí? Entonces, con eso yo me voy a revisar. Entonces, por eso ven aquí que el libro pone, pruebe con una W12 por 35. Área gruesa, lo que ustedes tienen ahí, 10.3 pulgadas. La D es igual a 12.5. El BF es igual a 6.56. El TF es igual a 0.52. Y el radio de giro en Y es igual a 1.54. Todo esto salió. ¿Cómo uno sabe si es en Y o en X? Ok. Déjenme. Voy a tener que abrir ahí. Déjenme ver si puedo abrir aquí mismo para hacerles el ejemplo. ¿Ustedes pueden ver el archivo de PowerPoint que estoy abriendo? ¿O no? No, profe. No, yo lo veo en PDF, profe. No, voy a tener que cerrar y volver a abrir para poder dibujar aquí. Déjenme salir y volver a entrar. Ok, ahora sí ven el PowerPoint. Sí, profe. Ok. Bueno, lo abrí donde no era. Aquí no me voy a dejar dibujar. Voy a tener que entrar.
a tener que salir. Esto es la página 43. Ok, vamos a dibujar aquí mismo para no tener que saltar. Ok. Yo les había dicho que si yo tengo una viga, yo coloco mi viga H en este sentido, ¿verdad? En 3 dimensiones. Esta es mi viga. Eso es en 3 dimensiones. Pero transversalmente yo tengo esto. Ella tiene un eje. El eje es este. Y para efectos de nuestro manual, esto se llama X. Y esto se llama Y. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando en tensión, nosotros tenemos una fuerza aplicada aquí, ¿verdad? Que sale del centroide de la figura. Y en ello tenemos lo mismo que tengo acá, mi eje X. Y tengo hipotéticamente mi eje Y. ¿Sí? Entonces los radios de giro se miden perpendicular al plano donde se está aplicando la carga. Entonces, ¿la carga dónde se está aplicando? Yo sé que si la carga se está aplicando en este sentido, ¿verdad? Esto tiene una ordenada en Y, que yo voy a llamar RY, en este sentido. Y hacia acá tengo una ordenada que se llama RX, o sea, radio de giro en X. Independientemente de que lo que estamos teniendo aquí es tensión, si este elemento se llega a deformar o a pandear, ¿verdad? Él va a rotar, para otro color, él va a rotar, voy a extender el eje de la fuerza. Él va a rotar sobre este eje, ¿verdad? Si él se pandea, si la viga se pandea en este sentido. Eso es cuando es flexión, que nuestra fuerza está aquí. En el caso de la tensión, ¿verdad? Él puede tender a torcerse. Cuando él se tuerce, o se torsiona, él se puede torsionar en 2 sentidos, ¿sí? Se puede torsionar hacia la izquierda, ¿verdad? En el cual el radio de giro, ¿verdad? Nuestro está aquí en función del eje X, que es donde tenemos el plano perpendicular, o puede ser en función del eje Y. Entonces nuestro radio de giro está en X. O sea, el radio de giro siempre va a ir perpendicular al eje neutro de la sección. Entonces, ¿cuándo sería X? Bueno, sería X cuando yo tengo mi viga así.
Y yo tengo mi fuerza aplicada aquí. Entonces yo puedo decir ahora que el eje que está aquí, el eje plano, ¿verdad? Para el manual, y aquí aclaro, en el manual esto sería Y, en el manual, no en la figura que les estoy mostrando aquí. Porque si yo tomo mis ejes locales aquí, esto es X y esto sigue siendo Y. Pero para el manual esto sería Y, porque nada más que está la figura acostada. Y esto sería X. ¿Sí? Entonces el mismo principio, cuando yo mido el radio de giro perpendicular al plano, yo observo que esto para el manual es RX. Entonces yo no tendría que buscar RY, tendría que buscar RX porque es el perpendicular a cómo está acomodado mi perfil. ¿Sí? En este caso, y para guardarnos una idea general, si el elemento está dirigido exactamente como lo tenemos en el manual, vamos a utilizar RY. Si el elemento está acostado, entonces debemos hacer la comparación de que vamos a utilizar el elemento RX, o el radio de giro RX está acostado. ¿Estamos claros? El radio de giro se define en cómo está ubicado nuestro elemento, cómo lo estamos utilizando. ¿Sí? Generalmente el radio de giro en Y es el radio de giro más fuerte. ¿Sí? Radio de giro más fuerte. Entonces, por esa razón, si yo ubico, a ver, ustedes que tienen su manual, pero no tienen que abrirlo. ¿Cuánto es el RX para una W12 por 35? Alguien que me lo dicte. 5.25. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco entre RX, esto es 5.25 y el otro es 1.54. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo, esta es otra forma de verlo. Si yo debo elegir cuál de los dos valores es el más crítico para que sea menor de 300, que me cumpla, que tenga como máximo 300, ¿cuál de los dos valores es el más crítico? Ya dijimos que esto es el RX y esto es el RY. Si yo tengo esos dos valores de radio de giro, ¿con cuál yo divido para que sea el más crítico para que llegue a 300? El menor. Correcto. Esa es otra forma de verlo. O sea, de los dos yo utilizo el menor porque el menor me va a dar la máxima esbeltez. Y si esa máxima esbeltez, aún utilizando el menor, no llega a 300, pues está muy bien. Porque entonces quiere decir que pudiese ser el caso que yo o tengo la figura de esta forma o la acuesto y no va a variar porque como lo utilicé con el menor, no importa cómo lo acomodo. En tensión va a dar igual, ¿sí? Porque el radio de giro no cambia, porque está en tensión. Cuando nosotros entremos a ver flexo compresión en columna, allí sí va a ser importante cómo esté acomodado, ¿sí? Porque ahí no es que yo, como la carga está ubicada, ¿verdad? Y produce flexión, y ahí sí no puedo decir que no es importante cómo está orientada la pieza. Aquí en este caso, como la fuerza está perpendicular al plano, ¿verdad? Da igual si la acuesto o la paro. Puedo utilizar esto como una relación de que el menor siempre va a ser el más crítico. Entonces utilizo 1.54. ¿Así estamos claros? La orientación va a ser más importante cuando veamos flexocompresión. Entonces, les adelanto. La flexocompresión o el acomodo es lo que define para los arquitectos muchas veces. Vamos a ver una planta pequeña. Ustedes ven que muchas veces quedan ustedes en entredichos que colocan las vigas así
Estas son las vigas H. Y que no, pero si da igual, yo la puedo poner así. Y es lo mismo. Tengo mi columna parada allí. No es lo mismo. No es lo mismo que yo oriente la viga H así a que la oriente así. No es lo mismo. No tiene la misma capacidad. Puede ser la misma, W12 por 35 y W12 por 35. Pero la forma en cómo lo oriento me va a dar más capacidad de un lado que del otro. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando entremos a flexocompresión. Allí sí es importante cómo yo oriento mis vigas. Entonces ustedes por eso verán en cualquier estructura, ustedes caminen en un mall o en cualquier estructura que esté en construcción, ustedes van a ver que esto tiene una razón de ser. ¿Sí? Generalmente la luz más larga, y eso pueden observarlo mañana cuando caminen por el centro de David, generalmente ustedes van a ver que la viga H está orientada así, donde está la longitud más larga en planta. Allí está orientada de esta forma, donde esté la mayor longitud. Donde la longitud sea más corta de la losa, ¿verdad? No importa que esté conectada por el alma, porque su mayor fortaleza está por el patín. Eso lo vamos a ver después. Pero eso lo pueden comprobar. Les digo, cuando sean curiosas y estén por fuera, van a observar esto. Y la razón de ser es por el radio de giro. ¿Sí? ¿En qué dirección está el radio de giro que te aporte mayor capacidad de soporte? Ok, continuamos. Déjenme salir de aquí. Profe, una pregunta. Ok, En el caso de las carreras que usted mencionaban antes, que llevaban la barra roscada como tensor, correcto. las carreras tienen la forma de C. ¿Cómo uno sabe exactamente, digamos, en qué dirección debe ir orientada la C? Si es, digamos, contra la caída de la pendiente o en esa dirección. Ok, muy importante pregunta y muy capciosa, ¿sí? Pero bueno, voy a tener que salirme de nuevo. La pregunta es de Ana, ¿verdad? Ok, Ana, vamos Sí. a, para no tener que salir del PowerPoint de nuevo a dibujar, voy a dejarla de último esa pregunta, pero esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque ustedes, y eso lo vamos a responder más que nada, es porque son preguntas que muchos estudiantes no se hacen. O sea, ¿por qué? Porque o sea, se van con el no. Lo que pasa es que eso siempre se hace así, y como se hace así, pues yo lo sigo haciendo así. ¿Sí? O sea, no está la curiosidad de preguntar, oye, pero ¿por qué siempre se pone así? La curiosidad es preguntar, ¿por qué? No, hay muchos estudiantes que simplemente, no, esas carriolas se ponen así porque en todos los planos los he visto así y por eso debo seguir poniéndolos así toda mi vida. No, eso tiene una razón de ser, porque las carriolas siempre van, la C va en contra de la pendiente. Pero eso lo voy a explicar apenas terminamos de ver los ejemplos. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Ok, vamos a ver.
Ok. Ya teníamos nuestro radio de giro. Entonces ahora con nuestra sección ya ahora sí, entonces hacemos lo que ya habíamos aprendido semanas atrás. ¿Qué habíamos aprendido semanas atrás? Semanas atrás habíamos aprendido a que con una sección dada le calculábamos cuánto era su resistencia máxima en fluencia y en fractura. Entonces ahora agarramos la W12 por 35 y le buscamos su resistencia por fluencia. Entonces, por fluencia es 0.90 por 50 por su área gruesa que es 10.3. Eso nos da 463.5 para esta viga. Y eso es mayor que la demanda de la carga muerta y viva mayorada, que era 332. O sea que por aquí cumple. Luego, para revisar fractura, ¿verdad? En la ecuación de fractura sabemos que necesitamos área efectiva. Entonces, en este caso, como es una W, nosotros necesitamos calcular nuestro valor U, ¿verdad? Para calcular nuestra área efectiva. Ese valor U va dado porque no está conectado en todas sus partes, nada más está conectado en el patín. Entonces, cuando tenemos conexiones por el patín de una viga W, recordamos que el valor de X barra para una W se busca en las WT, que son la mitad. Entonces quiere decir que la W12 por 35 hay que ir a buscar el X barra en una W6 por 17.5, que es la mitad. ¿Sí? Entonces buscamos en los perfiles de WT por T6 por 17.5 que el X barra vale 1,30 pulgadas. Esto para calcular el valor de U. Entonces, U va a ser igual a 1 menos la X barra, que ya la tenemos que es 1,30, que proviene de la W6 por 17.5, que a su vez es la mitad de una W12 por 35, partido por L. Aquí hay otra cosa muy importante, el valor de L. Nosotros no tenemos un dibujo fijo sobre cómo está espaciado los tornillos. Lo único que sabíamos era que eran 4 tornillos en una misma hilera, pero no nos dice cuánto es la separación entre esos tornillos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Bueno, básicamente lo que se hace es que si son 4 tornillos, ¿verdad? La distancia máxima lo colocan a 2 pulgadas entre centro y centro de los tornillos. ¿Y por qué colocan entre centro y centro? Bueno, recuerden que nosotros tenemos que el tornillo, el diámetro es de 1 pulgada. Eran 7 octavos más 1 octavo es 1 pulgada. Entonces ellos les están dejando entre tornillo y tornillo 1 pulgada más 1 pulgada del diámetro. Al final son 2. Entonces 4 por 2 suman 8 pulgadas. Eso es básicamente como también se asume, porque no hay mayores datos sobre el problema. Si yo les puedo dar también cuánto es esa separación y no hay que estar asumiendo esta separación de 2 pulgadas entre tornillos. Pero igual, 2 por 4 es 8. Eso me da un valor estimado de 0.84. ¿Sí? Si no quiero estar asumiendo ese valor, entonces también yo me podía ir por el valor de la tabla. ¿Y cuál era el valor de la tabla? Bueno, volver a ubicarme en si cumplía que fueran lo de los 3 conectores, que fuera 0.90, pero obviamente allí ya teníamos una sección definida, o sea que podíamos revisar lo de el valor de B entre F, B sub F entre D, que no fuera mayor de 2/3. Entonces quizás revisando esa parte podíamos obtener un mejor valor de U. Si no, también lo podemos revisar con la ecuación. Ya conociendo un valor de U real, viene el área neta. El área neta va a ser igual a 10.3, que es el área gruesa de la sección, menos 4 veces el diámetro de los tornillos, que es 1, por el espesor. Este espesor ahora sí es real, porque como conocemos la sección, el TF era 0.52, ya no es el 0.38 que ellos asumieron, recuerden. Entonces, por 0.52, esto lo resto y me da 8.22. Si ven el área neta, si lo ven, el área neta es 8.22 y no corresponde a nada a lo que habíamos calculado que eran 9 pulgadas acá arriba. Entonces ya vemos que es menor. Entonces, como es menor, puede ser que no cumpla por fractura. Puede ser. Entonces, terminamos de revisar.
la capacidad por fractura va a ser igual a 0.75 por FU, que es 65.000, por el área efectiva, y área efectiva es U por AN. U es 0.84, A sub N es 8.22, y cuando hago toda esa multiplicación, encuentro que por fractura es 336, y si ven es ligeramente mayor a 332. ¿Y por qué es ligeramente mayor? Porque ese valor de TF estuvo justito. O sea, un poquito más. Si esto no daba, este valor hubiese sido menor, teníamos que seguir iterando. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? En vez de la W12 por 35, volvíamos a hacer todo este cálculo de aquí, pero ahora con una W12 por 40. Tomábamos las medidas de la W12 por 40 y volvíamos a hacer ambos cálculos, ¿sí? Y entonces, hasta que cumpla con las dos que sean mayores que 332, que la demanda, entonces ese es nuestro perfil más económico, pero que cumple con ambas, ¿sí? Y por último, revisamos el level test, que también la habíamos asumido. Entonces, 12 por 30 es lo mismo, pulgadas por los 30 pies, pero partido por un radio de giro real, que en este caso es 1.54. Cuando hago esa división me da 234, y eso es menor que 300. Entonces quiere decir que está bien. Entonces, al final cumple en capacidad por fluencia, capacidad por fractura, y cumple también en level test. Entonces utilizo la W12 por 35. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos? Esto es una sola iteración. Si en alguna de estas tres condiciones, fluencia, fractura, o aquí en la SBLT, no me hubiese dado, automáticamente tengo que buscar la siguiente en el manual y volver a calcular las tres cosas hasta que encuentre una que me dé. Pero por lo menos ya tengo desde dónde partir. No es comenzar a buscar lo loco, a ver cuál de todas las W12 es la que necesito, o probar todas las W12. Normalmente en lo máximo, la segunda o tercera iteración ya debe estar saliendo. En este caso da la primera, pero obviamente da la primera porque ya del libro sabía que utilizando un valor de 0.38 aquí, automáticamente pues iba a dar en la primera iteración. Bueno, vamos a... ¿sí? Una pregunta. ¿Podría aclarar de nuevo, por favor, por qué fue que se tomó al principio el espesor de 0.38, me parece que era? Sí. El punto 38 es de libre asunción. Nosotros, en sus manuales, bueno, no voy a abrir el manual aquí, pero en sus manuales van a observar que todas las W12 están en un rango de TF. La máxima W12 que tiene ahí creo que es una 12 por 336, ¿verdad? Esa es la que está en la parte superior. Y la más chica creo que es una W12 por 22 o algo así, no recuerdo. Ahora está en el manual. Entonces, quiere decir que en la gama de todas las W12, si yo le busco el TF a cada una, el TF, el espesor del patín, voy a observar que está en un rango de 2.95, la más grande, a un rango de 0.20 y algo, la más chica, ¿sí? O sea, es un rango que hay de T sub F. Entonces, ellos escogieron punto 38, pues porque obviamente es el libro y ya sabían o habían hecho varias iteraciones y vieron que colocando un valor como punto 38, pues les iba a dar a la primera iteración. Ustedes, como no son el libro, ni yo tampoco, pues obviamente tenemos que decidir entre 2.95 y 0.28 un valor para TF. ¿Qué yo les recomiendo? Bueno, pueden utilizar 0.5 o 1 o 1 pulgada, dependiendo del tornillo. Normalmente los tornillos que ustedes van a ver son tornillos de entre media pulgada a 1 pulgada de espesor, de diámetro. Entonces podemos usar TFs que estén entre 0.5 a 1 pulgada, ¿sí? Recuerden que al final, miren, aun cuando ellos asumieron un TF de 0.38, aquí está 0.38, cuando fueron a buscar el real de la pieza, el real de la pieza era 0.52, o sea, ni por ahí. Entonces, quiere decir que si yo hubiese asumido 0.5 en vez de 0.38,
igual me iba a dar una W12 por 35 porque era 0.52. ¿Se entiende? Y si yo hubiera conseguido un valor de 1 aquí, quiere decir que entonces esta área gruesa quizás me hubiera dado 10, por decir un valor. Porque al colocar 1 aquí, 4 por 1, 4, pues me hubiera dado 10 o 11 el área gruesa. Cuando yo voy a buscar acá, entonces quizás hubiera entrado dentro del 10.3 o el 11. ¿Sí? Entonces, no es que por utilizar aquí un valor dentro de la gama de todos los TF, te va a dar un error, o sea, te va a dar un perfil muy lejos, no. Siempre va a estar una o dos piezas el rango, ¿sí? O sea, ahí no se preocupe. Ya les digo, yo, mi recomendación, pueden utilizar de 0.5 a 1 como su primera interacción para el TF. Ya les digo, ellos pusieron 0.38 porque obviamente ya sabían que iba a dar. Ahí hay un pedacito del texto que dice también que creo que ellos agarraron 0.38 porque tomaron el área gruesa por fluencia, que es 7.38 pulgadas. Y entonces buscaron en la tabla un perfil que tuviese un área similar o mayor. Y la más cercana pues tiene el espesor de 0.38. Para el área gruesa mínima. Sí, para esa que están considerando 0.38. Ok, ¿qué área gruesa está cercana a 7.38? Dentro del manual, que no tengo el manual aquí abierto. ¿Qué sección sería? Creo que es la misma de 12 por 35, nada más que el área sería... Sería 12 por 26, que dice Ah, 7.65 el área. ¿Y cuánto es el TF de esa? 0.38. 0.38. Bueno, eso es una asunción, ¿sí? El problema está en que este enunciado, bueno, yo por mi parte no lo recomiendo, es porque muchas veces el valor de la asunción que tienen aquí es porque precisamente es una W, ¿sí? Entonces, si utilizamos esa premisa como una ley, a mí lo que no me gusta es utilizar premisas o sea, que traten de generalizar. ¿Por qué razón? Porque al generalizar, cuando no tengamos una W, sino que tengamos un ángulo, o tengamos una WT, o tengamos otro tipo de sección, un channel, ya esto no aplica, ¿sí? ¿Por qué les digo que no aplica? Si la primera pregunta que les hago es, que obviamente refuta esto que está aquí, es ¿qué hubiese pasado si los tornillos no hubieran estado en el patín? Si no hubieran estado en el arma, ¿sí? Ese valor de 0.38, o sea, no voy a necesitar 0.38, va a ser el del alma, o sea, otro valor distinto. No sé si me logro explicar. Cuando es un channel es lo mismo, el ala del channel tiene un espesor, el alma del channel tiene otro espesor. Entonces yo prefiero mejor unificar, en mi consideración, en un valor cualquiera dentro del rango y simplemente después lo verifico. O sea, porque la verificación no me va a dar un mayor error de una sección más arriba o una sección más abajo para iterar. Lo que no quiero es generalizar. El dato está bien, pero está enfocado a que precisamente son secciones W y sobre todo W12. Es válido lo que está diciendo Ana, ¿sí? Lo comenzaron por allí, pero el problema es que no se puede hacer una ley de que de todas buscamos el área menor y que con ese espesor comenzamos. Pero, Por, profe, por ejemplo, si digamos en algún problema piden exactamente ese de W12, en ese rango podría tener esto en consideración. no, eso sí se puede tener en consideración. Obviamente ya hemos visto que sí funciona. Pero si no fuera ese tipo, pues ya también les queda la que normalmente yo uso en los cálculos estructurales, que es simplemente asumir
un espesor, ¿verdad? Entre 0.5 a 1, que es lo que normalmente utilizamos como espesores de tornillo también, y simplemente después verificamos que esté dentro del rango, ¿sí? No pasa nada. Al final vamos a llegar a la misma respuesta, ¿sí? El número de iteraciones es la que va a variar. Ok, hasta allí quedaríamos con la explicación del primer ejemplo de diseño. Si ven ahora, el diseño, el enfoque es un poquito distinto a el enfoque de análisis, porque ahora hay más valores o sea, más cosas que debemos asumir, ¿sí? Entonces, de ello va a depender la respuesta. Y obviamente, que asumamos mal algunos valores al inicio, no quiere decir que nos va a llevar a una mala respuesta, no, sino lo único que nos va a llevar es a hacer más iteraciones, ¿sí? De repente, si yo hubiese asumido un espesor mayor, esto me hubiera dado en 2 iteraciones. Si alguien hubiera tomado una más grande todavía, entonces le dan 3 iteraciones, pero al final todos hubiesen llegado a la misma respuesta, que es la W12 por 35, la más ligera o la más económica, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, mañana vemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo precisamente ya encierra, ¿ve?, ángulos. Y aquí es donde quizás ya no vale precisamente lo que les acabo de decir. Por eso les dije que no quería hacer de eso una ley, ¿sí? Porque ya cuando estemos allá es más difícil. Aquí porque automáticamente, bueno, era una W12, específicamente te dicen a cuál te tienes que ir, y quizás por eso hacen la relación de que el menor área va contra el espesor. Acá no, acá nada más para que vean, es más difícil y automáticamente tienen que coger 5 ángulos y después de eso hacerle una comprobación a cada uno porque todos cumplen, y después irse una verificación más exhaustiva para poder determinar, y aun cuando determinan, tienen también 2 opciones. Que entonces ya esas 2 opciones va a depender entonces de cosas arquitectónicas. Entonces, porque pueden haber una o más, pero en este caso, con tantos datos que te dan en el ejemplo que acabamos de ver, pues obviamente te obligaban a que nada más fuera eso. Pero bueno, eso lo vemos mañana para que vean pues cómo en el diseño muchas veces pues podemos tener algunas alternativas distintas en nuestro diseño. Entonces vamos a terminar la clase hasta aquí. Voy nada más a pasar a la explicación de lo que pidió Ana para cerrar ya la clase. Mañana, entonces, bueno, de hecho, imagínense, solamente hay 7 conectados. Son 14. Mañana esperemos que estén todos para poder hacer una repartición equitativa de los problemas, ¿sí? No vamos a hacer que ustedes resuelvan y los de mañana entonces no resuelven nada. Así que mañana lo hacemos equitativamente. Vamos a buscar aquí. Oye, ¿ganamos o perdimos? ¿Alguien sabe? 2-0 a favor de Panamá, dice. 1-0. 2-0. Ah, bueno, por lo menos. A ver. Típicamente ustedes van a encontrar esto en la calle, ¿sí? Esto es lo que llamamos como el encarriolado. ¿Verdad? Y sobre el encarriolado, nosotros
colocamos nuestra lámina de zinc, ¿verdad? Eso es lo que típicamente ustedes van a ver, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el techero siempre coloca la carriola así? O sea, ¿por qué no puede venir uno y decir un día, no, yo la voy a colocar así? Si al final es igual, o sea, la parte superior se está apoyando en el zinc. Es lo que se pudiera pensar, ¿no? O sea, pero Bueno, ya pero les digo, le ponen como una varilla entre carriola y carriola, o sea, que no, vaya no siempre, no siempre, no siempre. Eso tiene otro uso. Pero bueno, primero vamos a explicar el tema de por qué se coloca de esta forma, ¿sí? La forma más sencilla o la explicación más sencilla número uno es la parte estática, ¿sí? Ustedes saben que si yo descompongo el peso del zinc, por decir algo, yo voy a descomponer esto, es la resultante, esto es X y esta es Y, ¿verdad? Esas son las tres, esta es la resultante, vamos a ponerle R, esta es la resultante. ¿Qué me quiere indicar esto? Esto me indica pues que la fuerza o el peso está hacia abajo. Una lámina de zinc va a intentar irse hacia abajo, ¿sí? Entonces, al intentar irse hacia abajo, voy a agrandar esto. Llevo mi carriola y yo intento presionar esto hacia acá. Lo único que estoy ocasionando es que esto tiende a hacer esto, ¿sí? Que la letra C de la carriola tienda a cerrarse, porque ella es más débil en ese sentido. ¿Por qué es más débil? Si usted intenta agarrar una carriola, ¿verdad? En este sentido, por la sola forma de la configuración de la C, ella es más fácil que se doble aquí y se doble hacia adentro aquí. Entonces, el peso, si lo colocamos de esta forma, va a intentar cerrar nuestra sección. Pero, si yo tengo esto de esta forma, ¿qué creen que va a pasar cuando esa misma fuerza intente llegar aquí? Tendría que ocasionarle esto, abrirla. Tendría que intentar abrir la carriola. Y eso, comparado con esta condición, puede ser 3 o 4 veces mayor la fuerza que debe ejecutarse. Entonces, esa es la razón por la cual la carriola se coloca la C en contra del peso del zinc, ¿sí? Para que la sección no se cierre. Y esto tiene un nombre técnico que se llama sección compacta, ¿sí? No sé si recuerdan en la teoría que una parte de la teoría donde mencionamos que las secciones deberían ser compactas. La sección compacta es aquella que sus laterales o algunos de sus lados son tan pequeños que tienden a que pase esto, se deforman. Entonces, como se deforman por la relación de altura y longitud, entonces se consideran secciones no compactas. De hecho, la carriola se considera una sección compacta por este pedacito. Esa pequeña muesca que tiene allí la hace ser compacta.
¿Por qué razón? Porque antiguamente las carriolas venían así. Así eran las carriolas. O lo que normalmente quizás algunos de ustedes conocen como la fascia. ¿Sí? Ustedes, los que ya han estado en práctica o normalmente han estado en campo, saben que una carriola de techo no es lo mismo que una fascia. O sea, estructuralmente no es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fascia no tiene esa pequeña muesca. Esto que está aquí, estos dos pedacitos no lo tiene la fascia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella solamente, su función es tapar que esto no se vea. Ella entra aquí, tapa esto para que se vea bonito desde acá. ¿Ya? Esa es su función. Ella no está soportando el peso del zinc. ¿Ya? Entonces, una carriola de estas que es estructural, no la puedo poner como fascia porque ella tiene esas pequeñas muescas, ¿verdad? Que obviamente no van a hacer que esto se siente, que entre flat. ¿Sí? Aparte de que estas pequeñas muescas precisamente son buscando que ella sea más rígida, la sección geométrica sea más rígida con esa muesca para que no ocurra esto del cerramiento, el aplastamiento. Obviamente, casi nadie, pide en los techos una carriola especial para la fascia y otra especial para acá. Lo que hacen es que simplemente agarran la carriola de 4, con una lijadora le cortan esto de aquí y la ponen como fascia. Pero eso no debería ser porque eso no está diseñado para eso. Pero bueno, esa es la explicación estática de esto. ¿Sí? Y la explicación estructural, pues, es que forma parte de la sección compacta de la estructura, que esto sí aguanta peso, que es el peso del zinc. Hasta ahí sería la explicación, Ana, del por qué se coloca de esta forma y no en forma contraria, ¿sí? Y es para resistir el peso y de que no se cierre la sección geométrica, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe, muchas gracias. Okay. Otra pregunta es la de Arnel. Esa pregunta también es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces eso ya tiene que ver con una vista de planta de esta forma. Lo que van a ver como líneas verdes es, le voy a poner números 1, 2 y 3. Las tres carriolas que tenemos aquí. Carriola 1, la carriola 2 y la carriola 3, pero vistas de planta, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que les mencionaba. Si esto tiene una luz, voy a poner que es 4 metros. Hasta 4 metros, ellas normalmente están rectas. Si yo cambio esa pared, y voy a exagerar esto, sí. Si yo cambio esta pared y la coloco aquí, los 4 metros son hasta aquí. Hasta 4 metros ella no se pandea, visto desde planta. Ella no se pandea, se mantiene rígida. La esbeltez la mantiene rígida, recta. Más allá de 4 metros, ya el L entre R rígido, pasa los 300. ¿Sí? Al pasar los 300, ella tiende a deformarse lateralmente, se pandea, pues. ¿Ya? Entonces, al pandearse, la capacidad de esta carriola, que es la misma de la carriola 2 y la misma carriola 3, disminuye. Ya no va a tener la misma capacidad de carga que tiene esto, entonces ya puede colapsar. El primer indicio de que puede colapsar es que ya se deformó lateralmente, no hacia abajo, sino lateralmente, y solamente se ve en la vista de planta. Entonces, para evitar eso,
para evitar eso, muchas veces lo que se hace es que se aprovecha y si esto era 4 metros aquí y esto acá, pónganse que es 6 metros de longitud, muchas veces se aprovecha y se coloca aquí un tensor. Vamos a poner el tensor de color celeste. Yo vengo y coloco un tensor aquí, ¿verdad? Y acorto, al colocar como les digo, un anclaje, en este caso es el tensor, lo coloco aquí a una distancia de 4 metros, ya la longitud soportada, que es esto, ya no es 6 metros. Aunque esto sea pared y esto sea pared, ya tiene un punto que aunque esté arrostrado lateralmente, ya evita que la longitud total, sin arrostrar o sin soporte, no sea 6, sino que vuelve a quedar en 4 metros. Y con esto se evita que ella se expande lateralmente. Entonces, uno lo que hace es que coloca esto así. El tensor este azul es como que yo coloco esto en la base aquí abajo y la pongo arriba. ¿Y por qué lo coloco así? Y no de repente así, de la parte inferior a la parte inferior. Pues precisamente porque el tensor tiene otra función. El tensor lo que hace es que refuerza que esta resultante del peso del zinc, cuando se combina con fuerzas de viento, que la fuerza de viento puede hacer que esa fuerza resultante aumente 3 veces ese valor del peso, se multiplica por 3 con la fuerza del viento, entonces ahí sí puede hacer que esto se abra. Aun cuando esté orientado de esta forma, puede ocasionar que esto se abra. Y para que eso no pase, pues le colocamos un tensor de abajo hacia arriba para que cuando él intente abrirse, esto como está arrostrado en la parte inferior, evita que el conjunto se abra. Y coloco otro aquí, y coloco los tensores, pero más que nada es por viento. Esto normalmente acá cuando no es viento y es simplemente porque no hay una pared, lo que hace el techero, que no está bien, pero bueno, resuelve el dilema, es que simplemente le dice al arquitecto o al ingeniero, no se preocupe, yo le meto aquí un pedacito de carriola entre este y ya, no pasa nada. Pero claro, no va a pasar nada porque estás acortando teóricamente la longitud no soportada, pero el techero en realidad no sabe por qué. O sea, él sabe que si no lo pone se va a pandear, porque ellos lo saben, pero no saben técnicamente por qué pasa. Es porque la longitud ha rebasado la capacidad de la carriola. Entonces, por esa razón, y voy a extenderme un poquito más, por esa razón, cada carriola tiene su capacidad. Recuerden que nosotros tenemos carriolas de 3, carriolas de 4 y carriolas de 6, bueno, y otras más grandes, pero estas son las más comunes. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero es que yo todos los planos arquitectónicos que he hecho en mi vida, en el techo pongo carriolas de 4 pulgadas. Porque eso es lo que normalmente veo en la casita típica, es que esos son carriolas de 4 pulgadas espaciadas a 1 metro. Bueno, sí, pero es que la carriola de 4 pulgadas se ha vuelto tan popular precisamente en esos diseños de techo, que ya todo el mundo sabe que esa carriola de 4 pulgadas te da entre 4 a 6 metros libres, sin paredes, o sea, sin longitud no soportada, que tú lo puedes dejar y ella no se va a pandear lateralmente. Ya todo el mundo por práctica lo sabe, o sea, los techeros, y ellos pueden hacer eso. Pero ¿qué pasa si tú aquí le colocas 8 metros de luz? Ya no puedes pulsar la carriola de 4 porque su radio de giro, cuando le metes los 8 metros aquí arriba, se pasa de 300, la esbeltez. Entonces, ¿qué tú haces? Vienes y le colocas una de 6 pulgadas, una carriola más grande, una de 6 pulgadas. Entonces, una de 6 pulgadas, obviamente, aunque yo tenga esto 8 metros, la longitud, ¿verdad? No soportada, el radio de giro de este es mayor que este, de este el radio de giro es mayor que este. O sea, el radio de giro, a medida que la carriola se agranda, el radio de giro se agranda. Entonces, al yo agrandar el radio de giro con una carriola de 6, ya esos 8 metros no superan los 300 de esbeltez y una carriola de 6 me la soporta. Entonces, de ahí es donde de repente llega una persona y dice, oye, pero ¿cómo es posible que estés usando una carriola de 6 para un techo?
Porque normalmente dicen que la carriola de 6 es para una losa. No, se está usando porque de repente la longitud no soportada es tan grande, esa longitud, que necesito que el radio de giro sea mayor que la de 4 pulgadas. Entonces tengo de repente, mi única opción es colocar por esta ecuación, colocar una carriola de 6 pulgadas que tiene un radio de giro mayor, y obviamente por esbeltez debo colocarla. Quizás no tanto por capacidad, porque por la capacidad la de 4 pulgadas puede aguantar, pero por esbeltez no funciona porque se va a pandear. Entonces eso se los dejo como datos de qué es lo que pasa muchas veces en campo. No porque la carriola de 4 no soporte, sino es porque la esbeltez te va a ocasionar un pandeo y por eso tienes que usar la de 6. ¿Sí? Así que bueno, muchachos, eso más que nada es la explicación pues básica, porque esa es básica, de por qué algunas cosas se hacen en campo. No se hacen, ya les digo, por tradición, sino porque todo tiene su connotación científica del por qué se debe realizar. ¿Sí? Así que bueno, vamos a quedar hoy hasta aquí y nos vemos mañana con el resto de los ejemplos de diseño y hacemos los 5 problemas de la tarea. Listo, profe. Gracias por la explicación. Ok, muchachos, pasen buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego.